nuestra transmisión en vivo. Comenta, tuitea, no olvides tomar un capture y comparte. Hola Iglesia, bienvenidos al lugar donde lo imposible no existe. Entramos en un nuevo mes, somos sanos y esta es la programación que tenemos para ti. Todos los viernes a las 7 de la noche estamos viviendo una experiencia espectacular. La noche del viernes, un espacio creado para toda la iglesia, no te lo pierdas. Nuestros domingos no son negociables, te esperamos 9 y 11 de la mañana para que compartas con toda tu familia y vivas una experiencia inolvidable. Antes de cada experiencia tenemos un tiempo de juegos y mucha diversión. Por eso ven y disfruta de todo lo que tenemos preparado para ti. Hola a todos, ¿cómo están? Les hago una invitación increíble a que traigan todos los domingos a sus hijos a pasar una experiencia increíble en Biblionautas. Al finalizar nuestra experiencia te invitamos a disfrutar de nuestra cafetería donde encontrarás deliciosas arepas de huevo, empanadas y muchas delicias más. ¿Quieres ser parte de nuestro equipo de voluntarios? Esta oportunidad es para ti. Acércate a los directores de este departamento y ellos te indicarán de cómo ser voluntario por un día en tu casa. Todos los martes a las 9:30 de la mañana estamos viviendo un tiempo de búsqueda e intimidad con Dios en nuestro tiempo de ayuno. Tu iglesia ha preparado una noche especial, la noche de acción de gracias, una noche para compartir, soñar y agradecer con toda tu familia. Para toda la iglesia están invitados a esa cena de acción de gracias este próximo miércoles 30 de noviembre a las 7 de la noche. Te esperamos. Mujeres, este próximo sábado 3 de diciembre a las 9:30 de la mañana tenemos nuestro brunch Look 2022, agradecidas, una mañana donde agradeceremos todo lo que Dios nos ha regalado durante este 2022. Será en el Café Somos Rosado, un lugar especial para ti. Recuerda, la donación es de 50,000 pesos y tenemos cupos limitados, así que acércate a nuestro counter de información para poder inscribirte. Norte y Sur se unen para liberar un mensaje de intimidad y esperanza para las naciones. Llega a Bogotá, Colombia, este 8 de diciembre, Maranatha Nights. Upper Room, Toma tu lugar y Marcos Brunet se unen para dar gloria a Dios en una noche de adoración. Inscríbete ya y adquiere tu boleta. Síguenos en nuestras redes sociales como @TheLineChurch para que estés enterado de todo lo que sucede en tu casa. Saludamos a todas las personas que nos acompañan aquí, las que nos están viendo desde su casa. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de diezmo y ofrendas y quiero compartir el versículo que está en Deuteronomio 6:5 que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es un versículo que nosotros escuchamos constantemente y lo decimos, pero reflexiono mucho realmente en ese amor y en esa fuerza y en ese amor profundo que nos habla este versículo, y hago un paralelo entre un amor terrenal que podamos llegar a tener aquí en la tierra y pienso en mis hijos. Yo amo a mis hijos con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y por ese amor tan grande que siento con él, por mis hijos, me esfuerzo en que ellos suplan todas sus necesidades, su educación, sus alimentos. Y reflexiono si asimismo estoy tan pendiente de las cosas que el Señor nos pide y de las necesidades que tenemos como iglesia, como templo, y con mi esposo hemos reflexionado mucho que la palabra es vida y quiere decir que tenemos que caminar con lo que la palabra nos enseña. Y así, de la misma manera como amamos al Señor y como repetimos palabras como estas, somos igual de intensos y apasionados con las palabras de diezmos y ofrendas. Y si la palabra es vida, nos enseña que tenemos que caminar y que tenemos que actuar como la palabra nos indica. Entonces, así como expresamos ese amor tan grande por nuestros seres queridos aquí en la tierra, los invito para que también lo expresemos, ese mismo amor y esa misma obediencia a la palabra, ¿sí? Y una de las obediencias más claras que nos enseña la palabra es ser fieles con sus diezmos, con sus ofrendas, y que de verdad la vivamos y que sea parte de nuestro caminar día a día. Así que los invito a pasar aquí al frente a expresar ese amor tan grande como la palabra nos enseña. Gracias por estar conectado con nosotros en nuestra transmisión en vivo.
Si quieres hacer algún tipo de donación o enviar una ofrenda para nuestro ministerio, puedes hacerlo con la cuenta del Banco de Occidente, cuenta corriente número 285-06-6999, o con la cuenta de Bancolombia, cuenta corriente 202-0001-1623, y ayuda a la extensión del reino de Dios en la tierra. Hoy tengo el privilegio de compartirles el mensaje como Ministerio de Consolidación. Hoy estamos acá presentes, saludamos a quienes nos están acompañando aquí presencialmente, a quienes nos van a ver por la transmisión. Y bueno, bienvenidos esta noche. Un mensaje muy especial, un mensaje en donde quiero que podamos entender y que por el favor del Espíritu Santo podamos tener una revelación en esta palabra que les quiero compartir el día de hoy. Entonces yo estaba meditando cuando preparaba este mensaje, estaba meditando y recordando cuando estaba en la iglesia. A veces ocurría que de pronto un profesor llegaba y le decía a uno, comenzando semestre, primera clase, la materia que fuera, no recuerdo ahorita esa materia, y decía: ya todos tienen 5 hoy. Depende de ustedes que terminen el semestre con la materia en 5. Pero ya hoy, día 1 de clase, comenzando semestre, ya tienen 5. Entonces ya dependía de cada alumno. Cada uno de nosotros dependía, pues, estar al día estudiando, sacando las notas que podrían sustentar y mantener ese 5. Las exposiciones, los trabajos, todo lo que implicara de nuestra parte ser diligentes para sostener ese 5. Pero entonces ahí nos decía: depende de ustedes. ¿Y a qué viene este ejemplo y por qué lo recordaba? Porque es al punto al que quiero ir desarrollando con el mensaje y la enseñanza del día de hoy. Y es, a veces puede pasar, no debería ser el ejemplo, pero puede pasar en los creyentes, ¿cierto?, que tienen su salvación. La salvación ocurre en un momento en especial, que es cuando conocemos de nuestro Señor Jesús, lo confesamos, recibimos el Evangelio, recibimos a Jesús en nuestra vida. Y entonces, ¿qué recibimos? La salvación. Recibimos nuestra salvación. Entonces, a lo que voy ya conectando con el ejemplo que les daba de la universidad, recibimos nuestra salvación, pero la vida de los creyentes muchas veces se puede volver una carga cuando asimilan eso en el mismo sentido de ese ejemplo que les acabo de dar. ¿Cómo así? Tienes tu salvación, entonces dice: ya hoy inicia tu salvación, tienes tu salvación, pero depende de ti mantener esa salvación. Entonces, esto es un tema delicado y lo quiero poder explicar muy bien. Lo quiero poder, con el favor del Espíritu Santo, expresar de la mejor manera, enseñarlo de la mejor manera. Y es cómo ese sentir y ese creer, ese pensamiento se puede volver una carga, y al finalmente, ¿qué va a implicar en la vida de un creyente? Pues que va a estar frustrado, ¿cierto? Que va a estar frustrado. Entonces, ¿ya qué voy? Y viene un mensaje, viene un texto muy especial que es Romanos capítulo 5 versículo 1, que dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice ese texto. Y ahora nosotros, y es un texto muy importante en la Biblia. Lo hemos visto muchas veces, tal vez lo han leído muchas veces, escuchado en diferentes predicaciones, enseñanzas, como sea. Y hay muchos textos que hemos leído, pero es muy distinto cuando esa palabra, esa verdad se nos llega y se nos revela. Y ese es un texto que inspiró el hecho de que nosotros hoy estemos acá como iglesia cristiana, pentecostal, carismáticos, porque fue desde la reforma de Martín Lutero, por allá en el año 1517, un 31 de octubre, cuando él clavó en una iglesia 95 tesis, de, por cierto, recientemente que estábamos celebrando nosotros como iglesia el 31 de octubre, el Día de la Biblia.
por esa circunstancia, por ese hecho histórico. Pero al punto que voy es que Martín Lutero, cuando expuso sus tesis, fue inspirado por el Espíritu Santo a través de leer la carta a los romanos, esa carta que escribió Pablo dirigida a los romanos. Y en esa carta encontramos varios textos que específicamente inspiraron un nuevo entendimiento y una nueva revelación, que ahora, hoy en día, por eso estamos acá también reunidos como una iglesia cristiana. Y es Romanos 5:1, también está Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 y Romanos 3:28. Esos pasajes, esos textos inspiraron lo que sería esa reforma en su momento. Y entonces estaba en esos textos, ¿qué fue lo que se encontró Martín Lutero? Esa palabra, justificación. Justificación. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, primeramente el judío, pero también los griegos. El griego dice. Y el versículo siguiente dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y dice Romanos 3:28, que concluimos pues que el hombre es justificado por la gracia sin las obras de la ley. Romanos 5:1, que se lo cité ahorita, que dice que justificados pues por fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esos textos que les acabo de citar inspiraron a Martín Lutero. ¿Y qué entendimiento trajo a los reformadores, a esos primeros reformadores? La justificación. Entendieron la justificación y ellos entenderían allí que lo esencial del evangelio, que nosotros debemos entender como creyentes, lo esencial del evangelio, y es la justificación por la fe. Eso fue lo que llegó desde ese momento, desde cuando se comienza esa reforma, y lo entiende Lutero, lo entiende Calvino y los primeros reformadores. Pero entonces aquí también hay algo importante a tener en cuenta, y consiguiente se fueron dando en la historia de la iglesia diferentes momentos que nosotros conocemos como avivamientos, y son moveres fuertes en la iglesia, manifestaciones del Espíritu Santo. Hay nuevos creyentes, más almas se suman, ¿cierto? Más gente recibe la salvación, hay manifestaciones del Espíritu Santo, milagros, prodigios, sanidades, una revelación de la palabra. Todo esto viene con el avivamiento, pero en las iglesias se quedó un reflejo de esos avivamientos. Se empieza a generar un reflejo que se quedó netamente en lo que eran las manifestaciones del Espíritu Santo, y están bien, pero no se podía perder de vista la esencia del evangelio. No se podía perder de vista la esencia del evangelio, porque se empieza a entender, y muchas veces me ha pasado este tiempo, en estos años de conocer a muchas personas, que no les es fácil entender la persona del Espíritu Santo, porque se quedan en las manifestaciones, y un creyente que se queda en las manifestaciones ve el poder, un poder, una manifestación del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero lo entienden más como un poder, como una fuerza, y Él es más que un poder, Él es más que una fuerza, es una persona, es la persona del Espíritu Santo, es la persona más importante en nuestras vidas, el Espíritu Santo. Para nosotros debe ser lo más importante. Él es más allá que una manifestación, y algo que sí hace Él en nuestras vidas es que nos enseña y nos revela la palabra. Y eso es en lo que me quiero enfocar y concentrar en este mensaje, en que tenemos que tener una revelación de la palabra, y Él trae eso a nosotros, ese refrigerio, ese fresco, eso
que nos permite entender la palabra, y algo desde adentro de nosotros tiene que saltar. Algo dentro de nosotros se tiene que mover en nuestro espíritu cuando tenemos y cuando recibimos esa revelación de la palabra. Porque cuando la iglesia se queda solo con la manifestación, entonces viene el problema de muchos creyentes que se vuelven demandantes, porque solo van por la manifestación, pero no buscan la revelación. Solo se quedaron en la manifestación. Entonces se vuelven creyentes demandantes que solamente necesitan el milagro, que solamente dicen: óreme, libéreme, úngeme, y está en ese demi, porque se vuelven demandantes, porque se quedaron solo en esa parte. Pero nosotros debemos ir a la esencia del evangelio, y el Espíritu Santo nos ayuda en eso, y nos encontramos entonces pasajes esenciales como se lo encontró Martín Lutero, como lo inspiró el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y nos encontramos pasajes como ese, y entonces nos está hablando de la justificación, y ahí lo entendieron, y están bien, y esos primeros reformadores lo entendieron la justificación por la fe. Pero la justificación es solo una parte. Hay algo más que debemos entender, y es la justicia. Hay un pasaje que es Mateo 6, capítulo 6 versículo 33, que dice que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces hay algo más, algo siguiente. La justificación apunta a la justicia. En esencia nos está hablando de la justicia, y no nos podemos quedar solamente ahí. ¿En qué sentido? En que un creyente llega a los pies de Cristo, recibe el evangelio y es justificado por fe, cree en Jesucristo, ¿cierto? Pero de ahí en adelante es cuando empieza el problema, porque siente que tiene que hacer cosas para agradar a Dios. Siente que tiene que hacer cosas para lograr recibir de Dios. Y entonces claramente es un creyente que no ha entendido la justicia. Y esto es un mensaje esencial y básico para cualquier persona, así seas nuevo en el evangelio, o tienes poco tiempo de convertido, o muchos años, porque esto se pierde de vista si no se entiende, si no hay esa revelación. Entonces siente que tiene que hacer algo más. Y nuestra identidad, nosotros tenemos clara nuestra identidad como creyentes, y está sustentada en saber que cree Dios de nosotros, que cree Dios de nosotros. Por eso ahí está otro versículo clave que les cité ahorita, que es Romanos capítulo 1 versículo 16, donde Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios para el que siente, no, dice para el que cree, para el que cree. Porque muchos creyentes se quedaron en solamente asistir a la iglesia para sentir algo, y entonces se van y dicen: no, hoy no sentí nada, no sentí nada en la adoración, no sé, hoy no sentí nada en el mensaje, o sentí y me emocioné en la adoración, en la alabanza, en la palabra que se predicó. Pero ahí está el problema, se quedan en el sentir. ¿Pero qué crees? Aquí el punto es que ¿qué estás creyendo? ¿Estás viniendo a la iglesia para sentir? ¿O por lo que crees? Y ahí nos tenemos que reflexionar todos y revisar todos muy bien. Porque si tú quieres sentir algo, no vengas a la iglesia. Realmente no. Si quieres sentir algo, entonces vete a un concierto, vete a un seminario, vete, qué sé yo, vete a un circo. Porque si se trata de sentir, vete al cine. Porque aquí el punto es: ¿qué crees? ¿Tú qué estás creyendo? Ese es el punto. Por eso dice Pablo, y yo creo que ahí lo estaba diciendo con vehemencia, yo creo, qué palabra más contundente, más fuerte: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios para el que cree.
Y sigue diciendo, primeramente el judío, porque para ellos llegó primero el mensaje, no lo recibieron, entonces dijo, y también para el que no es judío, ahí dice el griego, pero pues es otra forma de decirlo, es el que no es judío, los gentiles, nosotros. Entonces, y sigue, y aquí hay algo muy importante porque les estoy hablando de justicia, y es que si no hay revelación, no hay manifestación. Si no hay revelación, no hay manifestación, y es lo que sigue diciendo el versículo siguiente de Romanos 1:17, que dice, porque en la justicia, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué se revela? La justicia. Se revela la justicia de Dios pero por medio de qué? Del evangelio. Por eso estaba diciendo Pablo en el versículo anterior, no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es poder de Dios, y es por medio del evangelio que se nos revela la justicia de Dios. Y cuando se nos revela la justicia de Dios, entonces también tenemos claro todos cuál es nuestra identidad. Porque cuando tenemos claro qué creemos, todo eso partió de saber qué cree Dios. ¿Y qué cree Dios? Que valía la pena enviar a Jesús. Eso lo creyó con todo su ser, porque de tal manera amó a Dios al mundo. Es una palabra que uno la mira y no hay una forma en que tenga, o sea, esa palabra trata de, por decir algo, de exagerar ese amor. Entonces dice por eso de tal manera. No hay una palabra para describir eso, es demasiado ese amor. Y Dios cree. ¿Y qué cree Dios? Que nosotros somos justicia de Él en Cristo Jesús. O sea, aquí el tema, y a lo que voy, es cuando solamente el creyente en su momento de salvación, el momento en que se encontró con Jesús, quien recuerde ese momento en su vida, dice, ok, fue hace 3 años, 5 años, 1 año, 1 mes, no sé. Y se quedó ahí en ese momento de que fue justificado, ¿cierto? Pero en adelante, ¿qué tiene que seguir haciendo ese creyente para ganarse el favor y la bendición de Dios? ¿Qué tiene que seguir haciendo? Entonces se vuelve un esfuerzo, una carga, y Dios no quiere que vivamos así. Él no quiere que vivamos así. Él no quiere que vivamos cuestionándonos como creyentes. Él quiere, ¿qué fue lo que dijo? Es que la palabra es muy clara. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En esa libertad vamos a fluir en nuestra relación con Dios. Es en esa libertad, Él cómo nos ve. Porque es que hay creyentes que dicen, yo soy un pecador salvado por gracia. Pero ¿cómo así? O sea, el problema es que este creyente se está experimentando a un pecador, pero es creyente. Ya, él sabe que fue salvado por gracia, pero se sigue experimentando pecador. Y entonces no ha entendido cómo lo ve Dios. Porque Dios no ve a un pecador, Dios ve a un justo. Dios ve a un justo. Y entendiendo eso es lo que nosotros debemos creer, porque es poder de Dios para el que cree. Ese poder de Dios no se va a manifestar en nuestras vidas realmente como debe ser si no tenemos claridad, si hay confusión en nosotros. Si nos quedamos en una parte de que hemos sido justificados por fe, pero creemos que tenemos que echarnos un costal encima en el caminar, en lo que sigue hacia adelante, para seguir sosteniendo algo. Como les decía al principio en el ejemplo, para seguir sosteniendo el 5 que le dio el profesor el primer día de clase a toda la clase, a todos los alumnos. Pero hágale a ver cómo lo sostiene. Una vez también aquí enseñaba en otro momento que tuve el privilegio de predicar, y decía, Dios, Jesús muere por nosotros y Él da su vida por nosotros, ¿cierto? Y Él no murió gritando desde la cruz, ojalá merezcan esto que estoy haciendo por ustedes, merezcanlo. No, Él no puso eso. No, esas palabras, esa carga no la puso Él. Simplemente dijo, Dios, perdónalos, no saben lo que hacen.
Y allí se entregó y dijo: consumado es, lo cumplí. Y a estos que me diste, antes de irse, dijo: ninguno lo perdí, hablando de sus seguidores, de sus apóstoles, pero también habló de nosotros y de cada generación siguiente y las que sigan hasta su venida, diciendo que creamos por causa de la palabra de otros. Estamos aquí por causa de la palabra de otros, y otros vendrán aquí por causa de nuestra palabra. Pero tenemos que hablar un evangelio en donde entiendan, un Mateo 6:33, entiendan que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que entiendan su identidad. Porque lo primero que hizo Jesús en Mateo 3:16, lo primero que hizo el Padre en Mateo 3:16 fue decir: este es mi Hijo amado. Cuando fue bautizado, Jesús salió del agua y ¿qué dijo el Padre? Este es mi Hijo. Le ratificó su identidad, le confirmó quién era, su Hijo, y le dijo: no cualquier hijo, su Hijo amado. Y entonces Él, ¿cómo nos ve a nosotros? ¿Como pecadores? No, nos ve como justos. Entonces un creyente no debe luchar experimentándose pecador. ¿Que tiene luchas en su vida? Sí, pero tenemos que entender, y el mensaje al que voy, tal vez me quedo corto en el tiempo, pero el mensaje que voy es que nosotros tenemos una nueva naturaleza desde el momento en que nos convertimos al cristianismo. En el momento en que fuimos sellados por el Espíritu Santo, fuimos vivificados espiritualmente, fuimos vivificados. Y entonces, ¿cuál es esa nueva naturaleza? Pues lo que dice Marcos capítulo 3. Dice, aquí dijo Juan el Bautista, viene el que quita el pecado del mundo. O sea, Él quitó la naturaleza de pecado. ¿Hay acciones de pecado en la vida de un creyente? Sí, las hay. Un creyente puede tener acciones de pecado, pero lo hace fuera de su naturaleza ya. No ha entendido que esa no es su naturaleza. Pero cuando lo entiende y vive en su naturaleza, y vive desde su nueva naturaleza, vive desde su nueva identidad, vive como hijo de Dios, vive que sabe que va al Padre no como un pecador salvado por gracia, sino que va al Padre justificado por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por él. Va libre a Él y se expresa y empieza a vivir como un hijo. Y entonces esas acciones de pecado se empiezan a difuminar de su vida, porque ya es su naturaleza, es natural. Tú tienes algo en tu forma de ser o en tu forma de vivir, o en quienes te conocen que saben que tú tienes algo en ti que es natural en ti, algo que se te da es natural en ti. Pero eso lo tenemos en común entre todos como creyentes. Se nos vuelve natural en nosotros apartarnos del mal. Se nos vuelve natural en nosotros depender de buscar de Dios en la palabra. Se nos vuelve natural en nosotros el tener un diario vivir en la palabra. Se nos vuelve natural en nosotros en asistir a una iglesia, en congregarnos, porque queremos llegar de primeras a la alabanza, porque entendemos que no venimos a la iglesia a recibir, primeramente venimos a dar. Pero mucha gente, cuando ya lleva años en el evangelio, dice: me voy mañana a recibir, porque se le quedó en el recibir. Pero más bienaventurado es dar que recibir, dice la Biblia, ¿cierto? ¿Y qué venimos a dar primero? Es que el orden, ¿cuál es? Cuando empieza un servicio en un domingo, ¿cuál es el orden? La adoración. Es lo primero que vengo a darle a Dios. Adoración, agradecimiento, me rindo ante Él, vengo a darle. Y ya después entro en ese ambiente y puedo recibir del Padre lo que tiene para mí ese día, por la palabra que esté lista para que tengamos ese día, el refrigerio que vayamos a recibir nosotros ese día. Y entonces ahí está esa palabra, y entendemos ahora. Y miren lo más hermoso. Dice, la palabra dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Y dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y el siguiente verso dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y sigue diciendo, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. O sea, un justo vive por fe. Y el evangelio es una buena noticia, y el evangelio es una persona, y
¿Y esa persona cómo se llama? Jesucristo. No me avergüenzo de Jesucristo. No me avergüenzo. Y el verso siguiente, cuando dice no me avergüenzo de Él, porque podemos creer por medio de Él. Se nos revela la justicia, porque la justicia de Dios se nos tiene que revelar. ¿Y qué es la justicia de Dios? Esto es básico, porque Dios quiere que lo entendamos. Esto no tiene ninguna teología profunda, no. La justicia de Dios es que creamos en lo que Jesús hizo, en su obra perfecta. Desde que vino, su mensaje, su ejemplo, sus luchas, todo lo que hizo, su sacrificio, su muerte, pero que fue resucitado, porque esa es la base de nuestra fe, ¿no? Que Él vive, y que está a la diestra del Padre, que está intercediendo por nosotros. Y entonces, Él es esa palabra. Él es esa palabra viva. Jesús es esa palabra que nosotros tenemos de la que nos tenemos que alimentar día a día. Él es ese pan para nosotros, del que nosotros tenemos que nutrirnos día a día. Eso es lo que hace Jesucristo. Y entonces toda acción de pecado en la vida de un creyente se tiene que ir diluyendo, porque somos vivificados espiritualmente. O sea, nuestra carne se tiene que sujetar a nuestro espíritu, ya no al contrario. Al contrario estábamos antes de Cristo. Ahora estamos en Cristo. Por eso dice que somos nueva creación y que todas las cosas son hechas nuevas en nuestras vidas. Y entonces podemos vivir en ese amor con esa libertad a la que fuimos llamados. Porque todos fuimos llamados a vivir en esa libertad. Todos tenemos un llamado de Dios. Todos lo tenemos. Y Él es el Evangelio. Jesús es ese Evangelio, el Evangelio que nosotros leemos. Y Jesús es ese Evangelio que nosotros le debemos mostrar a otros, para que reconozcan y conozcan esa buena noticia que nosotros una vez recibimos, y que nosotros podamos creer en su obra perfecta. Y entonces entendemos mejor Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Es creer, porque es a los que creen, es creer en esa obra perfecta. Porque no se trata de lo que tú haces. O sea, no, tú llegas y eres creyente y entonces, bueno, ahora ya soy salvo, soy justificado por fe, eso lo creo, y bueno, aquí en adelante entonces ya me remango y a validar esa salvación. No, es que no se trata de lo que haces. Ahí está el tema complejo, ahí está esa línea delgada. No se trata de lo que tú haces, se trata de lo que Él hizo ya por ti. Se trata de lo que Él hizo. Esa es la justicia de Dios, porque si no, te estás justificando tú por obras. Ahora, no es que ahora te vuelves un descarado, un sinvergüenza y dices, no, ya soy salvo porque entonces ya Dios lo hizo por mí, ya sí, yo lo creo, pero entonces no has entendido. Porque cuando tú entiendes qué es lo que Él hace, en eso Él te empodera para ser primero un hijo, para verte como un hijo y para actuar como un hijo, pero desde esa revelación, desde lo que Jesucristo ya hizo. Entonces ya no lo haces en tus fuerzas. Sí vamos a tener obras, porque dice la palabra entonces, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿cierto? Pero también dice la palabra que los que practican la verdad, porque esto tiene que ser una vida práctica. Esto no solamente puede ser leer y venir a la iglesia, esto se tiene que vivir, porque es una vida nueva. Esto se tiene que vivir. Por eso dice: el que practica la verdad viene a la luz, está en la luz y muestra que todo lo que hace, con eso termino, muestra que todo lo que hace lo hace en Dios, lo hace en Cristo Jesús. O sea, nosotros como creyentes, todo lo que hacemos, lo hacemos en Cristo. Nos quitamos entonces la carga de qué tengo que hacer para agradar a Dios, porque ya cuando el Padre me ve a mí, ve a su Hijo en mí y me ve como justo.
porque Él me ha justificado. Él me ha justificado. Y Él me empodera para hacer, porque ahora todo lo que hago lo hago en Él, lo hago por Él y lo hago para Él. Amén. Bueno, amado Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este mensaje, Señor. Que seas tú, amado Espíritu Santo, quien siempre nos dé ese refrigerio de la palabra. Que seas tú, Espíritu Santo, siempre enseñándonos. Que seamos nosotros conscientes cada día de tu presencia en nuestras vidas, de tu compañía. Que tú estás atento a nosotros, que tú estás atento a que te hablemos, que tú estás atento a que tengamos esa comunión y esa intimidad contigo. Que en esa intimidad tú nos vas a guiar, tú nos vas a hablar, tú nos vas a fortalecer, tú nos vas a empoderar. Que sabemos que tú nos has dado el mayor regalo, amado Señor Jesús. Tú nos has dado nuestra salvación. No nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios. Con ese poder tú nos has rescatado, mi Jesús. Y ahora estamos aquí en tu iglesia. Y ahora podemos disfrutar de tu presencia. Y ahora podemos expresar tu amor a nuestros hermanos. Y ahora podemos vivir en coinonía y nos podemos edificar en ver también en cómo en la vida de nuestros hermanos tú te manifiestas y tú actúas. Y creemos que así también lo haces en las nuestras, Señor. Y también podemos edificar la vida de otros. Gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de privilegio durante este año que nos has dado como equipo de consolidación, de estar aquí en esta cita de cada mes, de los miércoles. Gracias por tu llamado, gracias porque tú nos das lo que necesitamos para ser ese instrumento tuyo, Espíritu Santo, y poderle predicar a otros de ti, mi Jesús, para que te puedan admirar como nosotros te admiramos y seguirte como te seguimos, y queremos ser más como tú. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros y esperamos que esta transmisión haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos pronto.